Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. El Barça disputa esta tarde-noche uno de los partidos más emotivos en años, porque más que jugarse los cuartos, juegan un homenaje, el que quieren hacer a su médico fallecido el sábado. El perder al profesional que te cuida casi a diario debe ser de lo más duro de gestionar, más cuando sucede en la víspera de un partido, más cuando pasa en tu hotel de concentración, más cuando sucede de improviso y más cuando el fallecido es aún muy joven. El doctor Carles Miñarro tenía una relación muy cercana con jugadores como Gavi o Dani Olmo, pero es difícil que no la tuviera con todo el resto, porque estamos hablando del profesional encargado de preocuparse porque estés bien, y eso establece lazos profundos aunque estés la mayoría del tiempo sano. Hoy el fútbol obliga al Barça a volver al juego y disputar ante el Benfica un partido que será sobre todo de recuerdo a uno de los suyos. Jamás la palabra doctorarse tuvo un significado tan acorde en la Champions. El Barça va a buscar hacerlo como detalle hacia uno de los suyos que perdió de repente lo que cuidaba en todos los demás: la salud. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de Deportes de la SER, aquí estamos. Hasta las 4 os vamos a contar todo lo que creemos que es noticia este martes en este Ser Deportivos, que podéis oír ahora en directo, después en podcast, de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en el día en el que, en realidad en un rato solo, el Barça se juega ante el Benfica a llegar a los cuartos de final de la Champions. Y con eso nos metemos en cuanto llenemos de noticias y protagonistas la portada de este Ser Deportivos. A la que acude la noticia en medio del lío del último mes, el Madrid decide ir a la reunión arbitral convocada mañana. Antón Meana, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Josi. Lo adelantó la cadena SER la semana pasada con Gallego en Hora 25. La invitación es del presidente de la Federación, Rafael Louzán. Es verdad que lo acepta la Liga, que había en una votación elegido a 4 clubes, 2 de primera, 2 de segunda, para que fueran representantes de los clubes, pero la Federación quiere que el Madrid esté y el Madrid va a ir a la reunión, en principio con el director general José Ángel Sánchez, para explicar, lo contaba ayer Maroto en AS, un modelo en el que los árbitros se parezcan a los de la Premier, es decir, una empresa privada ajena a la Federación, en la que no se controlen ascensos y descensos y, como digo, sean árbitros independientes. Mañana, con el CTA a la cabeza, reunión Liga, Federación, clubes y árbitros en Las Rozas, buscando un modelo para la próxima temporada. Estaremos atentos. La noticia viene de España, la frase de Inglaterra: el United se incendia hasta en los cimientos. En el desconcierto del club, el copropietario ha dicho esta mañana que se ha enterado de que tenían contratado a un asesor de lenguaje de signos por 175.000 libras al año. Pablo Montaño, cuéntanos. Muy buenas, Paco. Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, concedió ayer a la BBC y el Times una de las entrevistas de la temporada, y es que el dueño de Ineos no dejó títere con cabeza. De jugadores como Anthony, Onana o Sancho, afirmó que algunos no son lo bastante buenos y otros probablemente están sobrepagados. Sobre Amorín reconoció que no es perfecto, pero que está haciendo un gran trabajo dadas las circunstancias. Y sobre los 450 empleados del club que han sido despedidos, dijo que son decisiones desagradables pero necesarias para que el United esté en el futuro donde están hoy el Liverpool o el Madrid. Lo curioso es que tras afirmar que el club se habría quedado sin dinero a finales de este año, el United acaba de anunciar la construcción del nuevo Old Trafford, con un coste de 2.000 millones de euros y una capacidad para 100.000 espectadores. Pues todo eso ha pasado en Inglaterra con el United. Asesor de lenguaje de signos suena a tongo a miles de kilómetros. Y lo que suena serio es el protagonista, que en Argentina es Dios. Allí hoy comienza el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Han pasado 5 años desde aquel 25 de noviembre del 2020, cuando Maradona moría de un infarto, y hoy comienza un juicio que va a durar hasta julio, con 3 audiencias semanales y 110 testigos para responder a una sola pregunta: ¿se podía haber evitado la muerte de Maradona? La Fiscalía cree que sí, porque una docena de expertos llegaron a la conclusión de que el equipo médico incumplió normas y protocolos, como el confinamiento en su casa sin tener un tubo de oxígeno y sin tener tampoco un desfibrilador. En total son 8 los profesionales médicos que van a sentarse en el banquillo, encabezados por el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, Nancy Forcada
Forlini y el médico clínico Pedro Di España. Se enfrentan a una condena de entre 25 y 8 años de cárcel por un homicidio con dolo eventual, es decir, cuando una persona es consciente de que los actos realizados pueden producir la muerte de otra persona. Tema muy serio este. Y a cambio de eso me queda la imagen del día, que es simpática. El año pasado un enjambre de abejas llevó a la suspensión de partido en Indian Wells con Alcaraz. Este año aficionados disfrazados de abejas están en las gradas para recordarlo. Y Alcaraz, que ha arrasado esta madrugada allí a Shapovalov, se partía viéndoles y era feliz ganando. Los nervios son una cosa buena y hoy no sentí tantos nervios como en la primera ronda, así que estuve más relajado, estuve más calmado, por lo que pude pensar muchísimo mejor, pero es normal. Yo creo que todos los jugadores tienen nervios al principio del partido. Se trata de cómo los controlas y creo que hoy, al igual que en la primera ronda, pude hacerlo muy bien. Así que ojalá en la siguiente ronda pueda continuar así. Mejor tomarse la vida de buen rollo. Y así va el día en lo deportivo. Tras el protagonista, la frase, la noticia y demás, avanzamos y ordenamos, y eso es gracias al equipazo del programa, con Óscar Ejido, Sara Núñez, Diego Machuca y Marcos Gómez Díaz en la producción, Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como crack de la técnica. Emitimos desde el estudio Carlos Llamas para el mundo entero. Estáis en Ser Deportivos. Son las 3:05. Vamos a la Champions. Vamos a lío ya. Vamos a empezar por la cita grande del día, por el Barça-Benfica de Champions, el choque en el que el conjunto azulgrana busca los cuartos de final de la competición y avanzar ronda. Lo primero, última hora, novedades. Adrián Alves, Barcelona, muy buenas. ¿Qué tal, Paco Jo? Con el equipo ya concentrado en su hotel habitual, hoy cambiando un poco las rutinas por el horario del partido, que es a las 7 menos cuarto, con la baja de Pau Cubarsí, expulsado en Lisboa, cumple sanción esta noche y su sitio en el 11 lo va a ocupar Araujo, que formará en el eje de la defensa junto a Íñigo Martínez. No esperamos sorpresas en el equipo titular, que será prácticamente el mismo del 0-1 de la ida en Portugal, con Szczęsny en portería, Koundé, Araujo, Íñigo Martínez y Alejandro Valde en defensa, De Jong, Pedri y Dani Olmo en el centro del campo, y arriba Lamine Yamal y Rafinha en las bandas, y en punta Robert Lewandowski, que le ha marcado 9 goles en 8 partidos al Benfica y se le da especialmente bien el equipo portugués. La afición del Barça se ha citado a partir de las 4, en menos de una hora ya en Montjuïc. Habrá 2.600 portugueses en la grada y será un partido lógicamente con mucha carga emocional por la pérdida del doctor Miñarro. Se guardará un minuto de silencio en la previa, los jugadores llevarán brazaletes negros y desde ayer las banderas ondean a media asta. Una mirada al rival, al análisis del Benfica, sin Di María, sin Carrera, ¿por dónde pasa el peligro portugués? Tú dirás, Bruno Alemán, buenas tardes. O lo dice luego, una de dos. A ver si puede que lo diga ahora Bruno, y si no, recuperamos a Bruno en un instante. Si no, vamos a buscar una de opinión, y es rara porque va de ambiente. Puede que estemos ante uno de los partidos por el fallecimiento del doctor, horario y desplazamiento visitante más extraños en años del Barça. Joel Flaquer, muy buenas. Muy buenas, básicamente por lo primero. No pondría yo a la misma altura todos esos factores. El horario me parece impropio de una eliminatoria de Champions. Veremos si afecta a la asistencia de público en Montjuïc, pero en ningún caso debería afectar al rendimiento del equipo de Hansi Flick. Lo mismo podríamos decir de la presencia de 2.600 portugueses en la grada. Es habitual en este tipo de partidos europeos. Si se le pide, eso sea a la afición del Barça, sabiendo que se mantiene fuera la grada de animación, que dé un paso al frente para hacer sentir locales a los suyos. Pero lo que convierte en distinto el partido es lo emocional. No han pasado ni 72 horas del fallecimiento del doctor Miñarro. El golpe ha sido duro para el vestuario, pero el fútbol no entiende de pausas y exige ya hoy ponerse a jugar un partido con todo en juego. Futbolísticamente no tengo dudas, el Barça es superior, pero es lo emocional lo que puede afectar. Dedicar el triunfo al doctor debe ser motor para un equipo que debe superar un gran golpe emocional, que esto sí convierte el partido en verdaderamente extraño. Y tanto que lo es, emotivo, extraño, pero desde luego el más interesante de la jornada en Europa. Fuera del partido, gracias Flaky, que más nos interesa, está el partido que más interesa en Europa. A las 9 en Anfield, Liverpool-PSG, con ventaja de un gol para los britanos y con Sir Luis Enrique así. Yo siempre espero que el partido más importante esté por llegar y espero que ese sea el último de la temporada. Al acabar el partido, uno de los dos estará eliminado. Espero que no sea el Paris Saint-Germain. No hay nada que especular, no lo íbamos a hacer de todas maneras, pero claramente nos apunta hacia un objetivo. Desde el primer minuto, desde el calentamiento, queremos ganar este partido. Estamos eliminados con este resultado. Solo nos queda una opción, que es salir a ganar, que era lo que íbamos a hacer, aunque el resultado hubiera sido otro. Oído al entrenador del PSG, oímos las novedades del partido Liverpool. Pablo Montaño, cuéntanos. Con media Premier ya en el bolsillo, Paco Jo, el Liverpool están decididos a confirmar esta noche su candidatura a la Champions. A pesar del partidazo del PSG en la ida, el solitario gol de Harvey Elliott da una ventaja importante que no definitiva
al conjunto inglés. Slot, además de reconocer en rueda de prensa que los de Luis Enrique jugaron tremendamente bien y que el suyo es mejor equipo que el de la semana pasada, confirmó la vuelta a la convocatoria de Cody Gakpo. Eso sí, la imagen del último entrenamiento de los Reds fue el encontronazo entre Salah y Alexander-Arnold, que tuvieron que ser separados por sus propios compañeros. Aún así, al egipcio, que marcó otro doblete este fin de semana, se le vio bastante sonriente. Ya puestos, vamos con las claves deportivas del choque que marca la noche europea. Ahora sí, Bruno Alemán, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Básicamente que el Paris Saint-Germain, que tuvo muchas ocasiones en el partido de ida, las enchufe, sea un equipo igual de presionante, que gane los duelos como lo hizo en París. Si lo hace, va a tener seguramente más ocasiones que el Liverpool, y si las convierte, si los Dembélé, Kvaratskhelia y compañía están acertados de cara a la portería de Alisson y el brasileño no tiene el día como fue la semana pasada, seguramente el equipo de Luis Enrique tenga muchas más opciones de clasificarse. Es el partido de la jornada, con todo el respeto al de Montjuic, pero hay dos más que completan las citas de hoy. Sara Núñez, buenas tardes. Muy buenas, Paco. Inter de Milán Feyenoord y Leverkusen Bayern de Múnich, los dos partidos a las 9 de la noche. Con una ventaja de 2 goles afronta el partido en casa al Inter de Milán. 0-2 fue el resultado frente al Feyenoord en la ida, con goles de Marcus Thuram y de Lautaro Martínez, dos jugadores que llegan entre algodones a esta vuelta. Con noticia positiva para el equipo italiano, regresa Sommer a la portería. En el otro partido, mucha diferencia de goles, Leverkusen Bayern de Múnich, los de Xabi Alonso, que encajaron 3 tantos en la ida, que complican su clasificación. Quinto enfrentamiento entre los dos equipos esta temporada, primera victoria del Bayern de Múnich, con un resultado que buscará mantener para la clasificación a la siguiente ronda. Pues todos los contaremos desde las 6:30 en Carrusel con Dani Garrido, como mañana haremos con el derbi madrileño, que ha dejado todo para la tarde, entrenamientos, convocatorias, declaraciones, pero nosotros no esperamos. Novedades del Atlético con quedada incluida. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, y pendientes hasta ahora de la evolución de Rodrigo de Paul y de Lenglet, de si pueden entrenar con normalidad esta tarde en el Metropolitano. Se confía que ambos puedan estar en la lista de convocados esta noche, pero habrá que esperar hasta ese momento, a las 7 de la tarde, cuando entre el equipo en el estadio que va a vivir la gran fiesta de mañana. Antes, 6:15 de la tarde, la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y un jugador. Y luego, hoy cambia la rutina, la concentración, con recibimiento incluido en el hotel, para arengar al equipo y calentar el partido desde esta misma noche. Y de la misma novedades del Real Madrid, con Courtois y Rüdiger en el foco, el debate sobre los minutos que deben tener Modric y Brahim. Todo tuyo, Javier Herráez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, buen debate. Debate incluso que tiene el cuerpo técnico, porque Brahim merece jugar. Veremos si es capaz o no, si puede hacerle un hueco al futbolista malagueño. Vuelve Bellingham en la Champions, titular indiscutible, pero Brahim buscó ese hueco y se ganó el derecho a jugar el encuentro de vuelta. Ahí arriba, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Complicado para el malagueño, pero no imposible. También Luka Modric. Tiene 39, pero recupera más que nadie y hace jugar al Real Madrid. Eso sí, como tú decías, en la portería vuelve Thibaut Courtois después de no jugar frente al Rayo por esa sobrecarga. Ayer se entrenó y hoy le esperamos a las 5 aquí en Valdebebas, que se entrene con el resto de compañeros. Y también la presencia de Rüdiger en el centro de la defensa. Escucharemos en un ratito a Carlo Ancelotti. Concentración del equipo mañana, el gran partido, el derbi europeo, Atlético de Madrid, Real Madrid. Gracias, Javi. En los alrededores nos queda el desplazamiento de afición del Real Madrid al Metropolitano, que como pasó al hace una semana será numeroso. Marcos Gómez Díaz, buenas tardes. Buenas, Paco. El Real Madrid tendrá un total de 3.500 aficionados en las gradas del Metropolitano en este derbi de Champions. Del total, 2.800 son socios que lograron su entrada a través del sorteo y otras 700 que son del club y se reservan para familiares y compromisos. Lo más llamativo es que se llegaron a solicitar 6.926 entradas, prácticamente como si fuera una final de Champions. Gracias, Marcos. La Champions calienta el arranque de semana, pero el fútbol trae más. Contamos muy rápido. La decisión sobre la nueva fecha del Villarreal español, suspendido por las condiciones meteorológicas, es, digamos, inminente. Xavi Sidro, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Así debería de ser. Ayer acabó el plazo para que ambos equipos presentaran sus propuestas. El español quiere jugar el miércoles 2 de abril. El Villarreal prefiere el día 27, domingo, para evitar partidos entre semana. Así que a falta de acuerdo de ser el juez de competición quien se pronuncie. Las opciones día 2, día 9 o día 27. Veremos qué dictamina el juez. Además de noticias en la Liga, va a haber noticias con la selección, que tiene convocatoria esta semana, Antón. Sí, va a ser una convocatoria importante, la primera de este año. Pendientes de Isco, creen en la federación que De la Fuente no le va a llevar, pero falta por tomar la decisión definitiva del seleccionador. El que sí que va a estar o bien con la absoluta o bien con la sub-21 es Asencio. El Madrid lo sabe y cuenta con que el chico va a tener partido de la selección en este parón del mes de marzo.
Tengo dudas con Gavi, que era indiscutible, va a estar, pero no tengo muy claro cuál va a ser su rol en el equipo. Y como adelantó en cadenaser.com Ángel García, la federación mantiene el pulso con Senegal, va a convocar a Diao. Veremos si para el absurdo, para la sub-21, a pesar de que el padre ha dicho en AS que o va con la absoluta o puede que se decanten por Senegal. Más noticias, banquillos, uno en primera y otro en segunda. En Las Palmas empieza a sonar Francisco. Nicolás López, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Suena Francisco, que estuvo presenciando en el Benito Villamarín el encuentro entre el Betis y la Unión Deportiva Las Palmas, aunque el ex del Rayo y Almería niega cualquier tipo de relación con el club amarillo, como es normal hacerlo en este punto de la película. Lo cierto es que una derrota de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Deportivo Alavés, o incluso no ganar después de 10 jornadas sin hacerlo, podría significar que el club se planteara la destitución de Diego Martínez. En este 2025, de 27 puntos posibles, tan solo se han sumado 2, una cifra que ha empeorado los números de Luis Carrión. Un encuentro, el del próximo viernes, que por muchos motivos es como si fuera una auténtica final. Y en segunda el Zaragoza aguanta Ramírez porque no tiene cerrado sustituto. Juan Carlos Lluvero, buenas tardes. Sí, muy buenas, esa es la cuestión, porque tanto los números con 7 puntos sobre 27 como las sensaciones de un equipo en caída libre son de destitución fulminante y de libro. Aún así, Miguel Ángel Ramírez esta mañana ha dirigido la primera sesión de la semana con el Almería de fondo, aunque la verdad que el tiempo del entrado en el Real Zaragoza parece acabado, como también el del director deportivo Juan Carlos Cordero. Nos lo apuntamos. Cierre de la jornada de primera, un Español 1, Girona 1, unas tablas ayer que no valen del todo a nadie. Elena de Diego, buenas tardes. Así es, Paco, los pericos se quedaron con sabor agridulce tras dejar escapar 2 puntos en los últimos minutos de partido, pero ese punto hoy se ve algo diferente, porque el Español sigue sumando, ya tiene 28 puntos, 2 por encima del descenso, aunque tiene un partido menos y se mantiene como el octavo mejor equipo en casa, donde no pierde desde el 25 de octubre. Un punto, como decías, que tampoco convence al Girona, porque a pesar de que a Michel le han gustado las sensaciones de los 2 últimos encuentros, lo cierto es que llevan 5 jornadas sin victoria y que ven como volver a Europa se antoja prácticamente imposible. Eso en primera. En segunda, Burgos 1, Albacete 0. Y de fútbol femenino ya sabemos el alcance de la lesión de Claudia Pina en el Barça. Napalet, buenas tardes. Hola, Paco. Claudia Pina estará 2 semanas de baja por una lesión muscular en el sóleo. Se pierde 4 partidos, empezando por el clásico de mañana de Copa de la Reina, el de Liga del día 23 y la ida de cuartos de final de la Champions contra el Wolfsburgo. Una lástima, porque le llega en su mejor momento. El Barça femenino ha entrenado hoy por última vez antes de la eliminatoria de Copa contra el Madrid, con test antidoping incluido. Vamos a la página polideportiva. ¿Qué es? Solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar. Por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN. Y todo sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar. 4 conexiones de cierre en el polideportivo. Tenis, Indian Wells, Alcaraz arrasa Shapovalov para plantarse en octavos de final del torneo. Miguel Ángel Ciberrain, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Pues muy buena la actuación de Carlitos Alcaraz en este segundo partido ante Denis Shapovalov, 6-2, 6-4, jugando bien. La verdad es que una buena paliza a un jugador que estaba en muy buena forma en estos momentos, así que avanza ronda. Hoy volverá a jugar con el búlgaro Grigor Dimitrov, tampoco será enemigo fácil, pero creemos que Carlitos, jugando como lo está haciendo, no va a tener rival tampoco en esta ocasión. Pues veremos qué es lo que ocurre y veremos si hay abejas en la grada, como han estado hoy en los aficionados con plan coña. Ciclismo, Tirreno Adriático, segunda etapa con el español Juan Ayuso, segundo tras la crono de ayer. Borja Cuadrado, muy buenas. Buenas tardes, a eso de las 4 de la tarde conoceremos al ganador de la segunda etapa de la Tirreno Adriático, 196 kilómetros, posiblemente se resuelva al sprint después de la gran crono de Juan Ayuso, únicamente superado ayer por el italiano Filippo Ganna. Mientras, en la París-Niza es líder el belga Tim Merlier, que ha ganado las 2 etapas disputadas, hoy crono por equipos de 28 kilómetros. Pues estaremos atentos. En baloncesto tenemos citas importantes en Champions y sobre todo en Eurocup para 3 equipos españoles. Diego Machuca, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. En la Champions, Unicaja recibe a Galatasaray a las 8:30. El conjunto español es primero de grupo con 2 victorias y 1 derrota, pero los turcos cuentan con el mismo récord, así que hoy está en juego el liderazgo del grupo. Pero el plato fuerte está en la Eurocup, donde empiezan los cuartos de final de la competición, que son a partido único. Hoy a las 8 de la tarde Gran Canaria visita a Apoel Jerusalén, mientras que mañana miércoles será el turno de Valencia Basket, que recibirá el club romano también a las 8 de la tarde. En la NBA, victoria de los Nuggets ante los Thunder, 127-140, como el partido más destacado de la pasada madrugada en esa competición americana del baloncesto. Y vamos a cerrar con el fútbol sala, con el España-Suiza, que se juega en Segovia esta misma tarde. Tony López.
Partido a las 9 en el mítico pabellón Pedro Delgado de Segovia entre España y la cenicienta del grupo de clasificación Suiza. Venimos de ganar 7-0 a Inglaterra con póker de Dani Zurdo. Si hoy gana la selección y Bosnia no gana a los ingleses, cerraríamos la clasificación al Europeo de 2026. Si ganan también los bosnios, quedaría el Bosnia-España de abril para decidir quién se clasifica directamente y quién va a playoff, aunque eso sí, el gol a veras a día de hoy favorece a la selección. Gracias, Tony. Las 3:20 hasta las 4 más en este Ser Deportivos. Donde os cuento que en el plano más cercano, pues ya casi todo es Atlético de Madrid en Real Madrid. Pedro Fullana sigue conmigo aquí a mi derecha. Fullana. Aquí estamos. Y Javier Herrera sigue por ahí en Valdebebas, que la rueda de prensa está muy cerquita, ¿no, Aquí Javi? estoy, en la zona de radios, aquí estoy esperando. Ni recuerdo, Fullana, cuánto hacía que no se convocaba una quedada de afición para la llegada del equipo al hotel de concentración, Yo en el Atleti. Yo tampoco, hace mucho tiempo, desde prácticamente los primeros años del Metropolitano, te diría, o incluso antes, desde aquella semifinal de la Champions contra el Real Madrid, con aquel partido de vuelta que también tenía que remontar el Atlético de Madrid, que lo consiguió por momentos en el partido, que al final Benzema se encargó de tirar por tierra todo el esfuerzo del conjunto rojiblanco. Desde aquella época, que creo que es la última que yo viví personalmente de forma presencial, luego ya con la pandemia todo esto se quedó en nada. Así que hoy se recupera lo que hace muchísimo tiempo que no se hacía, que es recibir al equipo después del entrenamiento, a eso de las 8 y cuarto de la tarde, en el Hotel Mirasierra Suites, que es el hotel que utiliza ya estos últimos años el Atlético de Madrid para concentrarse. Va a ser una de las imágenes de la tarde. En lo cercano, en declaraciones, decíamos, la rueda de prensa del Real Madrid es en menos de una hora, ¿no, Javi? Sí. Bueno, a las 4 y cuarto, para ser más exactos. Te he dicho antes a las 4, a las 4 y cuarto. Va a hablar, como te decía antes, Tchouaméni y Carlo Ancelotti. Me apetece escuchar a Tchouaméni, un futbolista que, mira, el tema de los pitos no le fue mal. O sea, que a veces no va mal que te digan en tu trabajo que te equivocas y luego rectificas y mejoras. No pasa absolutamente nada, que a veces tenemos la piel muy fina. Tchouaméni es un futbolista que ha ido de menos a más en la temporada, y me apetece escuchar al futbolista francés, que para mí está rindiendo a un altísimo nivel. Y de chaval dicen que es muy buen chaval, Tchouaméni. Lo es. Mira, a los jugadores les sorprendió un día, sabéis que hay en aeropuertos que hay un piano, ¿no? Entre escala y escala, y hay un piano en medio de muchos aeropuertos, ¿no? En el mundo. Y un día en Madrid está haciendo escala, que lo hace muy pocas veces porque suele ser vuelos directos y charter, pero se puso al piano y sorprendió a toda la plantilla, ¿no? Es un tío que habla español perfectamente porque su madre, si no me equivoco, es profesora o le enseñó español, y bueno, tiene mucha personalidad. Luego en el juego a veces pues es un poco lento, como dice Álvaro Benito, le faltan alguna posición de futbolista top, como fue Casemiro en esa posición. Yo que sé, para mí también Xabi Alonso en su momento, o Busquets, pero es un jugador que sigue creciendo, que es titular en la selección francesa, y que seguro que si sigue en esta dinámica va a ser un jugador que va a dar mucho que hablar para bien. Va a estar interesante escuchar a Tchouaméni, también a Ancelotti. La rueda de prensa del Atlético de Madrid es un poquito más tarde, ¿no, Fullana? Sí, 6 y cuarto de la tarde. 6 y cuarto de la tarde la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone con un jugador. Todavía no se sabe qué jugador será el que hable en el día de hoy, pero vamos, de los que han hablado habitualmente en los partidos de casa del Atlético de Madrid. Luego a las 7 ya el entrenamiento en el mismo escenario del partido, y como te decía, luego la concentración. A esta hora la duda de ver cómo está Rodrigo de Paul y Lenglet, que son los dos que salían tocados del partido frente al Getafe. Se espera que los dos puedan estar en la lista de convocados, pero habrá que salir de dudas esta tarde en función de cómo puedan entrenar con el resto del equipo. José Luis Pérez Caminero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a empezar fuertecito. ¿Cuánto te gustaría jugar mañana en el Metropolitano? Madre mía. Daría lo que fuera por poder jugar ese partido. Sería un sueño de estos que cuando tienes edad y cumples edad y miras hacia atrás. Sería maravilloso, sería algo increíble, pero por desgracia eso no va a ser posible y no es posible. ¿Y qué esperas de ese partido? Es decir, ¿cómo lo vives desde fuera? Bueno, la verdad es que es un partido complicado yo creo para ambos equipos, ¿no? Lo que sí tengo claro es que la afición y el Wanda apretan tanto que es posible que esa sensación de alegría y de partido importantísimo pues se transmita al terreno de juego, y bueno, estoy convencido que el jugador se va a dejar el alma, y eso es lo que te va a hacer es seguramente meter el primer gol, pero también es verdad que es un partido que hay que estar con cabeza, corazón y cabeza a la vez. No vale una de las dos cosas. Si no van unidas corazón y cabeza, seguramente será un partido que el Atlético de Madrid lo va a pasar mal. Pero
con ambas cosas, yo creo que puede ganar perfectamente al Real Madrid. Estaba comentando Pedro Fullana que ni recuerda el tiempo que hacía que no había una quedada de la afición del Atleti para ir al hotel de concentración. Quiero decir, no en los alrededores del estadio, sino el día antes en la concentración. Bueno, esto tiene su... Yo creo que... No sé cómo hay todos los jugadores no nos sienta igual, ¿eh? ¿No? O sea, me refiero que... Yo creo que no. Hay jugadores que les sobresmotiva. Y eso en un terreno de juego hay que tener mucha cabeza, mucha sangre fría para controlarse. La euforia está bien, pero hay que controlarla. Y yo, sinceramente, no sé si es bueno o malo. A mí me parece que los partidos, sinceramente, tú cuando entras en un terreno de juego tienes que estar lo más frío posible. La sobreexcitación me parece que no es buena. Y más en un partido de estos donde te juegas el pase a cuartos de final de una Champions. Dime una frase de Julián Álvarez, anda. Supongo que es el delantero que a un centrocampista pasador estilo tú le gustaría tener en el equipo, ¿no? No, Julián Álvarez yo creo que es un jugador que a todos nos gustaría tener ¿En dónde estoy? De estar en el Atlético de Madrid. Pero que es un jugador que puede jugar en cualquiera de los perfiles que le pongas. Puede jugar de media punta, puede jugar delantero centro, puede jugar de tirar una banda, puede jugar incluso en el 4-3-3, ahí cerca del medio centro. Porque es versátil. Es un jugador que tiene ritmo, que tiene control, que técnicamente es muy bueno, es un jugador físicamente fuerte, hace gol con facilidad, sabe llegar, leer el partido. Creo que es un jugador muy, muy, muy bueno y que por suerte está en el Atlético de Madrid y la verdad es que está cuajando una temporada brutal. Y cómo corre, ¿eh? No negocia los esfuerzos ni para atrás tampoco. Quiero decir, ahora que se habla mucho de la actitud defensiva de Mbappé y Vinicius, Julián, bueno, es que el que no defienda con el Cholo ya sabe lo que le toca, ¿no? Por eso, físicamente tienes que ser fuerte y mentalmente. Él es un jugador que pasa, además que con Diego hay que saber que un día juegas de media punta, el día siguiente juegas de delantero centro y pasado mañana te saca el tirado una banda. O sea que mentalmente él es fuerte. También es un jugador que cuando tienes la calidad que él tiene, la fuerza física y que aceptas los retos que te pone el entrenador, pues eso dice que es un gran jugador y que va a estar muchos años liderando un club como el Atlético de Madrid. Tenemos mucho foco puesto en Mbappé y mucho foco puesto en Julián, pero lo mismo mañana sale el partido de Griezmann o de Bellingham. Quiero decir que son grandes jugadores que están un pelín más fuera de foco y que están un pelín más fuera de forma, pero que en partidos así un destello lo decide, ¿eh? Yo creo que es un partido de pequeños detalles. Lo que te decía, hay que tener corazón frío y sangre muy fría. O sea, creo que tienes que tener conjugar las dos cosas, porque el ambiente así va a ser. Y creo que tengo claro es que hay muy buenos futbolistas en ambos clubes y ambos equipos. Y el que menos te piensas, porque técnicamente son buenos, físicamente son máquinas y están preparados para esta clase de partidos, el que menos te piensas puede ser que te solucione el partido y el que te haga ganarlo. Con lo cual, creo que los que podamos y los que vamos a ir a ver ese partido vamos a tener la suerte de ver a dos equipos de los mejores del mundo. O sea que deduzco que vas mañana al Metropolitano. Sí, normalmente no me pierdo casi ninguno. Todos, pero casi siempre suelo ir a ver al Atlético de Madrid, claro. ¿Y cómo eres viendo el partido? Sé cómo era jugándolo, porque me tocó narrarte partidos, pero ¿cómo eres en la grada? ¿Lo padeces? ¿Lo disfrutas? Un poco de todo, sí. Un poco de todo. La verdad es que, bueno, es complicado cuando estás ahí, no lo ves desde tan lejos y a la vez te gustaría estar abajo, lo ves un poco de todo, pero bueno, la verdad que ya no se va acostumbrando y lo que está claro es que quiere que... Lo que sí me contagia es la afición, y eso me gusta porque al final vivo un poco lo que no vivía cuando era jugador, ¿no? Porque al final cuando estás en el terreno del juego lo vives fríamente, pero sí que la verdad es que el Wanda es algo increíble y la gente anima, te contagia y al final te dejas llevar un poco y eso es bueno, porque al final sales de alguna manera, gane o pierda, sales contento porque al final has vibrado con la gente que tienes cerca de ti en el asiento. Oye, ¿quién es el jugador que más te recuerda a ti? Cuando lo ves en el campo y dices, ostras, ¿este? No, a mí no me gusta comparar a los jugadores. No, las comparaciones me parece que son absurdas en este caso, porque creo que no hay un jugador que se asemeja a otro. Hay parecidos, pero siempre le falta algo. El que no le falta la fuerza física, le falta que va bien de cabeza. El que no, porque no ocupa los espacios. El que no, porque cuando le da la pelota a la izquierda, pues no se perfila bien. Son semejanzas, pero yo creo que cada uno es muy diferente
y además cuando los comparas, normalmente a uno de ellos, de los dos, no le gusta. O no se siente igual que el otro. Entonces, creo que lo bueno que tiene es que tienen muchos jugadores de diferentes zonas y diferentes clases para poder jugar ambos equipos, y lo importante es que veamos un buen espectáculo, y sobre todo si gana el Atlético de Madrid, mucho mejor. Estoy seguro de que no tengo que presentar a Caminero, por eso no lo he hecho, pero por si acaso hay alguien muy muy joven, Caminero fue el líder del Atleti del doblete, con Antich en el banquillo y con Gil en los despachos. Cuéntale a la gente alguna de Gil, anda, una de estas que hayas vivido tú que puedas contar. No, yo con Jesús, gracias a que va a dejarse, la verdad es que era de esas personas que te llega tan cerca al corazón que solo tengo palabras de agradecimiento, porque conmigo se portó excepcionalmente. Era la bomba, pero era una persona muy diferente. Ojalá hubiera más presidentes como ese. Ojalá. El fútbol seguro que tendría, porque yo creo que ha perdido un poco ese romanticismo. Creo que, bueno, ahora los protagonistas son otros y han dejado de ser un poco los presidentes, y yo creo que los presidentes son el alma mater de un club de fútbol. Y la verdad es que con Jesús, que en paz descanse, como voy a decir, era todo cariño, todo euforia, y quería el club por encima de muchas de sus cosas, y eso te lo transmitía, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al jugador, por lo menos a mí, la verdad es que siempre me llegaba hasta arriba del todo, y me ponía a pensar que esto era parte de mi familia y que yo tenía que defenderlo como tal. Como periodista, que yo le tuve durante mucho tiempo en el otro lado, como te tengo a ti en el teléfono, yo puedo decir que era extremo, o sea, que era extremo para todo, pero que es verdad que es un tipo de persona que ahora mismo es muy difícil encontrar dentro del fútbol. Termino. ¿Vas cenado mañana? Quiero decir, ¿intuyes partido largo o por tu corazón y el de todos mejor que no? ¿O cómo lo ves? Me gustaría que fuera de 90 minutos, pero sí. La realidad es que voy preparado para acontecer lo que venga. ¿Qué bueno tiene? Pues lo que te he dicho, son dos equipos de los mejores del mundo, que están en la capital de España, que gracias a Dios los podemos ver, y que mañana vamos a ver un gran espectáculo por el cual no sé cuántos millones de personas estarían encantados de estar ahí dentro del Wanda. Somos el derbi de la envidia de Europa ahora mismo, así que nada. La envidia del mundo. Pues sí, del mundo, ¿para qué no vamos a...? Es que es así, es la envidia del mundo, y mañana todo el mundo va a mirar al Metropolitano. Pues a disfrutarlo, que estoy seguro de que va a ser un partido disfrutón. José Luis Pérez Caminero, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ser Deportivo, es un placer como siempre. Un fuerte abrazo. ¿Algo más del derbi? Herráez, Fullana, lo que os pasa por la cabeza, o lo que... Es que bueno Caminero. Empieza tú, Fulli, que el Atleti es local. Bueno, pues mira, me reafirmo con lo que dice ahora mismo Herráez, que bueno es Caminero. La verdad es que es una de las grandes leyendas del Atlético de Madrid, de aquellos grandes partidos de la década de los 90 frente al Madrid, frente al Barça. Bueno, pues esta es la semana fantástica del Atlético de Madrid. Luego veremos cómo termina en cuanto a resultados. Pero al aficionado que disfrute. Que disfrute porque al final uno es aficionado al fútbol para vivir, entiendo, entre otras cosas, partidos como el que van a vivir mañana y como el que van a vivir el próximo domingo frente al Barça. No todas las semanas de un año van a poder disfrutar de dos partidos como van a tener el privilegio de vivir en el Metropolitano, y creo que, evidentemente, al margen de animar a su equipo, es para disfrutarlo porque merece la pena. Perdona, Herrera, que te he quitado la palabra, que estaba Fullan aquí. No, que me encanta, que me gusta mucho jugar a fútbol a Caminero, me encanta escucharle, entrevistón a un futbolista top. Y nada, a ver qué nos dice Ancelotti, qué nos cuenta Tchouaméni. Hombre, pues ojalá me encantaría ver mañana a Modric de inicio o a Brahim, que me parece que es un jugador que se lo ha ganado, hizo un partido de ida increíble. Bueno, tiene un proceso vírico, pero que eso ya está olvidado, y que yo me encantaría ver a los dos. Pero creo que me voy a quedar con las ganas y que juegan la segunda parte. Así que bueno, le preguntaremos ahora a Carlo Ancelotti. Pero bueno, Madrid será un equipazo seguro y que hará un buen encuentro mañana en el Metropolitano. Nos vamos a divertir mañana, nos vamos a divertir a lo largo del día escuchando los protagonistas, que los escucharemos con Fullana y con Herráez, que van a estar ahí en las ruedas de prensa. Gracias, chicos. Hasta ahora. Hasta luego, chao. Y ahora alrededores de derbi. Por ejemplo, la afición, que estoy seguro que va a ser una fiesta que el 99,99% se va a portar como cracks. Pero tengo que contar que hay cierto... A ver cómo lo digo... cierta prudencia, Antón Meana, y cierta prudencia en el Madrid y en el madridismo con lo de mañana, ¿no?
Sí, hay mucha prudencia. El Madrid ha enviado a sus aficionados que tienen entrada para el partido el típico mensaje que siempre les manda cuando juegan fuera de casa, que la entrada y la pulsera es intransferible, que solamente podrá entrar el socio al que le han adjudicado la entrada, que no se puede revender a terceras personas, que solo puedes ponerte en el asiento que te asignen, lo típico. Eso es lo típico, eso es lo normal. Que también es verdad que suelen poner habitualmente cuando vas fuera de casa que intentes no lucir mucho tu bufanda y tu camiseta para no molestar a la afición rival. Lo que dicen en el mail exacto que han recibido para este partido es que si usted tiene decidida ya su forma de desplazarse, es decir, si vas por tu cuenta, recuerda no mostrar abiertamente el no en mayúscula, la camiseta y elementos de animación del Real Madrid hasta que cuente con protección de seguridad o haya accedido al estadio. Dice la frase si ya conoce su forma de desplazamiento porque el Madrid lo hace siempre que tiene un derbi, antes en el Calderón, ahora en el Metropolitano. El Madrid habilita desplazamiento para el socio que quiera. De hecho, mañana a las 6 de la tarde están convocados los hinchas del Real Madrid en el parking de Valdebebas para ir en autobús, un autobús que te lleva directo, muy bien organizado, con escolta de seguridad, para que vayas de Valdebebas al Metropolitano. Te dejan prácticamente en tu asiento. Es la forma más segura, dicen, de ir con unas medidas que te permitan estar tranquilo antes del partido. Si no aceptas ese transporte porque trabajas, porque no quieres, porque no puedes, el Madrid pide por primera vez, al menos que recuerden los socios a los que hemos preguntado, a lo mejor el Madrid lo ha hecho más veces, pero hemos preguntado y dicen que no es habitual, que utilicen los seguidores blancos la línea 7 de metro. Estadio Metropolitano en Las Musas, porque es la que utiliza mayoritariamente la afición local. A mí sí me consta que hay socios del Real Madrid que habitualmente van a los partidos fuera de casa, que ven un ambiente demasiado feo y que prefieren no ir. Que el otro día vieron seguidores radicales del Atlético de Madrid cerca del Santiago Bernabéu buscando conflicto con los radicales del Madrid y viceversa, y que por tanto no quieren verse metidos en ninguna pelea. Y mañana habrá una alerta especial porque no pasa nunca nada y quieren que siga sin pasar. Es un derbi ejemplar. La policía española en este sentido es un ejemplo. No hay un derbi en Europa, en el mundo, con tanta rivalidad, tan poca distancia, que se repita tanto y que no ocurra nunca nada. Ojalá mañana no ocurra, pero las precauciones son máximas dentro del club y dentro de las peñas y socios del Madrid que van a estar en el Metropolitano mañana. Despliegue de seguridad. En la ida las precauciones fueron máximas, no pasó nada. Estoy seguro de que en la vuelta tampoco va a pasar, pero las precauciones vuelven a ser máximas. Alfonso Gea, en el despliegue de seguridad, ¿no? Buenas tardes. Así es, son absolutas. De hecho, lo que estaba diciendo Meana ahora, a las 6 de la tarde, aunque el Real Madrid, a través de ese comunicado, solicita a los socios que no puedan ir desde Valdebebas que se reúnan en la plaza de Céfiro, que está a unos 20 minutos andando del estadio del Metropolitano. Y les conminan a que utilicen la línea 5 de metro, la de Canillejas, para evitar el uso de la línea 7, que es la que utilizan los seguidores del Atlético de Madrid. También les dicen en ese comunicado que no vistan visiblemente en la calle las camisetas del equipo blanco. Bueno, en todo caso, mañana ya está activado, como siempre, esa operación, ese dispositivo de seguridad de cualquier partido de la Champions de máximo riesgo. Son 1.500 integrantes de la Policía Nacional, de los servicios de emergencias, de la Policía Municipal, los que van a estar desplegados. 2 anillos de seguridad en torno al estadio de Riyadh Air Metropolitano, y a partir de las 9 comenzará el partido, pero ya adelanta la delegación del Gobierno que lo ideal para llegar sin problemas es estar pues en torno a 1 hora, hora y media incluso antes en las puertas del estadio para lograr ese asiento y para acceder sin ningún tipo de problemas. Como decía Meana, está siendo policialmente, que hemos hablado con ellos, por lo menos un partido de la semana pasada y el de mañana, por lo que parece, con absoluta tranquilidad, pero cuidado que siempre los pirados, los locos, los radicales pueden asomar la cabeza en cualquier lugar y la policía estará presente. Siempre hablamos de los 1.500 efectivos vestidos.
Paco, pero lo importante, que son ellos también, son también los que están vestidos como nosotros, que no se nota que son policías, que son los integrantes de la Brigada Provincial de Información, que mañana va a haber decenas de ellos entre los aficionados. Pues ojalá no tenga mucho curro la gente de la policía, porque sea un derbi, como dice Antón, la mayoría de las veces lo es ejemplar, aunque a mí lo que me llama la atención es que hayamos normalizado ya que estas cosas, lo de no poder lucir la camiseta del equipo rival, sea el que sea, sea el Madrid, sea el Atleti, sea el Barça, sea el Español, sea el de mi barrio, esto ya se vea como algo normal, cuando en el fútbol en el que creemos la mayoría, porque es la mayoría, es el otro, es en el que puedes ir de manera tranquila a cualquier campo. Pero bueno, insisto, que no pase nada, que es en lo que confiamos todos, aunque las medidas de seguridad sean extremas y haya una precaución, digamos, un poco más elevada que en otros partidos. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Y me queda lo de Mbappé y Vinicius, que bueno la lió Antón. Este es Jorge Valdano en Movistar anoche. Me resisto a no preguntarte por todo lo relacionado con el encaje entre Vinicius y Mbappé. Parece que ese es uno de los temas de conversación. A mí me parece que son dos jugadores que tienen mejor relación con la portería contraria que con el juego, que con la asociación. Los acusa de no encontrarse, pero bueno, eso tiene que ver con las características de uno y de otro. Es más, a veces me parece que exageran la búsqueda cuando la jugada pide tiro en lugar de pase, ¿no? Y da la sensación de que para que se los considere inocentes, se buscan más de lo que debiera. Y hay otros jugadores como Bellingham que sí que proponen asociaciones permanentemente, ¿no? Y es con Bellingham donde se han dado situaciones de pared, de encuentros, de pase filtrado. Bueno, pues el debate ya estaba en la calle, el debate pasó a la grada, el debate ya está en los medios, Antón. Bueno, pues ya está, el debate está en dos partes. Hombre, y si lo dice Valdano, yo es que no me atrevo a discutir a Jorge. Le admiro, le tengo un cariño especial, puedo decir en la radio que quiero a Jorge Valdano, así que me encanta escucharle. Y sí que mirando datos Opta, que eso es más de Escorial y de Fullana, yo soy más de la escuela de Raez y no tanto del dato Opta, pero el que busca es un poco más Mbappé, Vinicius a Mbappé que Mbappé a Vinicius. Si ves los números, es verdad que se asocian más con Rodrigo, que Vinicius a Mbappé le busca bastante, estadísticamente hablando. Pero si miras los números, es como que Vinicius busca un poco más a Mbappé que Mbappé a Vinicius. Yo solo digo que la información es la que es, que no atraviesa la relación de los dos futbolistas su mejor momento. Mi interpretación es que en el campo se nota, se suma uno más y de mucho peso, el que piensa que no se nota. A los Romero, Bruno Alemán, Dani Garrido, sumamos a la máxima autoridad que para mí es Jorge Valdano. Intuyo que para el director de Ser Deportivos tampoco, así que me agrupáis o me apoyáis en la información, pero me voy quedando solo en la opinión de que eso en el campo para mí influye. El director de Ser Deportivos, cuando tenga que decir algo, lo dirá en el primer minuto. Un abrazo, Antón. Hasta mañana. Mañana Mbappé, Vinicius, Julián, Griezmann, vosotros, nosotros, el carrusel, el larguero y todo con un punto común. El derbi. Ya era el punto común de los martes. Se viene Iturralde. Y tu live, en vivo y en directo, en los estudios centrales de la cadena SER, con vídeo, como si fuera la tele, sección estrella, como dice él, los mejores minutos de la semana en Ser Deportivos, que no es difícil, que lo dice él. Saluda. Muy buenas tardes. Saluda a la cámara. Porque hola, buenas tardes. ¿Cuál es mi cámara que hay enfrente? Esa. Hola, buenas tardes. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Lo dice Opta. No, lo dice Opta. Si lo dice Opta, todos los demás calladitos. Tengo muchas preguntas, pero no voy a hacer ninguna. Vale, yo a ver si tengo respuestas. Lo voy a dejar que sea la gente a través de Instagram, a través del WhatsApp de Ser Deportivos, el 680 50 50 80, no voy a repetir lo que repites tú. Óscar Ejido, venga, empieza disparando tú. Esta pregunta no las hace Opta, sino que las hace Óscar. Bueno. Aitor Zurdo, que se ve que escuchó el larguero anoche, pregunta: ¿en algún momento algún exjugador podrá tener algo de decisión en hacer el reglamento? Pues mira, más que en hacer el reglamento, fíjate que todos los cambios del reglamento vienen impulsados por Arsène Wenger. Cuando dicen, no, es que los árbitros, no, Arsène Wenger. Pues si Arsène Wenger es el que hace casi todos los cambios en el reglamento, los árbitros tenemos poco que ver. Los árbitros luego lo interpretamos y luego lo llevamos a cabo. Pero Arsène Wenger es los máximos responsables de los cambios de reglas. La ley Wenger, que es la última. Por ejemplo, la última ocurrencia suya. Ocurrencia. Más Óscar. Dice Miguel Quílez, ¿cómo cambiar en este país la mentalidad del aficionado de que arbitran mal aposta? Es imposible. Si fíjate la noticia que acabamos de escuchar ahora, que un aficionado del Real Madrid no va a poder, digo el Real Madrid, como del Atlético de Madrid si sería al revés, o el Barcelona, o el Almería, o el Cádiz, que no puedas llevar la camiseta de tu club en este país, es que dice mucho de esta sociedad.
De mierda. Pausa valorativa porque más claro no se puede decir. Dice Jari Ramón, ¿cómo puedes explicar el penalti de Getafe sin sonrojarte? No, si yo no tengo que explicar, yo siempre lo he dicho, es decir, si yo sería el que pone las directrices en el CTA, diría, mira, este tipo de penalti no se pitan, pero como no soy yo, hay que acatar a las directrices del CTA, y el CTA te dice que poner esa mano tienes el riesgo de que el balón te pegue en la mano y de que sea penalti. ¿Por qué? Porque la tienes separada del cuerpo. Es lo mismo, yo te lo voy a explicar, si yo sería el director de la DGT, yo pondría el límite de circulación en las autopistas, lo pondría a 160, porque ahora hay unos coches que te pasas, o a 140. Pero como no soy, tengo que acatar que está a 120. Y ya está. Pero si es que... ¿Qué te sale, Iturralde? No, pero si es que es así, es decir, yo soy el director de la DGT, diría, ostras, si el límite de velocidad está desde hace 60 años, ahora los coches frenan mucho mejor, son mucho mejores, pues yo lo subiría a 140, a 150 ya, pero es que no soy el director de la DGT, tendré que acatar lo que dice el director de la DGT. Pues en las reglas de juego yo no pitaría el penalti, pero yo tengo que acatar que el CTA dice que esas jugadas son penalti. Espera, Óscar, voy yo. WhatsApp. La primera. Buenas tardes, Situ. Ante un nuevo caso de agresión a un árbitro, ¿no crees que sería conveniente que a los árbitros, cuando están realizando sus funciones, sean reconocidos como agentes de la autoridad? ¿Que sería mejor una manera de disuadir a estos bárbaros? Eso es un debate muy, muy amplio, pero a ver, no, porque la gente de seguridad es la gente de seguridad. Yo creo que aquí no te puedes meter en esos terrenos. Lo que sí yo haría es que las federaciones territoriales no les importa el arbitraje nada. Lo único que les importa es sacar la competición. Lo que les importa es que si hay 200 partidos a sacar todos los fines de semana, que se saquen, que les peguen a los árbitros, que les maltraten, eso les importa menos. Si tendrían más conciencia de lo que un árbitro o una árbitra, sobre todo, sufren, pues cambiaría un poco el tema. Vamos a mandar desde aquí un abrazo a José, al Hospital Universitario de Burgos, después de 2 operaciones, después de la agresión de este fin de semana, 2 operaciones en la cabeza en las últimas 24 horas. Pero no pasa nada, porque la federación el próximo fin de semana va a querer sacar los 200, los 300 partidos que tiene de chavales y de chavalas. Es lo único que les importa. Te digo una cosa, en cosas así uno piensa que está el tema como para tener vocaciones arbitrales, ¿sabes? O sea, quiero reconocerle el mérito a la gente que tiene vocación de ser árbitro y de, desde categorías inferiores, llegar a lo más alto con lo que está sucediendo o sucede fin de semana sí, fin de semana no. Más. Hola, Iturralde, le habla Leomar. Quisiera saber sobre la vestimenta de los porteros. Pues se dio una situación en el partido del Arsenal Wigan de Premier, donde ambos porteros tenían vestimenta amarilla, con alguna ligera diferencia en la tonalidad. Y me llamó la atención que el portero del Arsenal sube a cabecear en los últimos minutos. ¿Hay alguna... pudiera confundir esos dos porteros con la misma vestimenta? ¿Es posible que puedan jugar así? Saludos. Ostras, está bien, ¿eh? No, pues no es posible, no se puede. Los dos porteros no pueden vestir igual. Del mismo color. No pueden vestir del mismo color, te lo dicen las reglas. En la regla 4 de equipación de los jugadores te dice que no pueden vestir el mismo color. Lo que pasa es que, pues eso, como la regla de los 6 segundos que nos aplicó yo, la han tenido que cambiar a los 8. Yeah. Es decir, como muchas reglas, como los saques de banda que muchas veces están mal sacados y hacen la vista gorda. Generalmente tienes que cambiar. Tiene que cambiar, depende de la reglamentación. En UEFA cambia el de casa, en las locales, por ejemplo en España, cambiaría el de fuera. Vale, pues aquí en el Arsenal Wigan no cambiaron ninguno de los dos y bueno, pues seguramente, si lo dice el oyente, que pudo haber confusión. Retomo, Jarejido, más preguntas de lista. Pues mira, dice Benjamud Martínez, ¿el hecho de fallar en alguna toma de decisión condiciona las futuras decisiones en un partido? Ese es el mal árbitro. Ese es el mal árbitro, entre comillas mal árbitro, ¿eh? Ese es el árbitro que va a tener remordimiento de lo que ha hecho. Por eso yo siempre le decía a los asistentes, antes de empezar, les decía, pero siempre la misma frase les decía, hoy vamos a fallar. La clave, si el fin de semana pasado fallamos 10, a ver si podemos fallar 9, o a ver si podemos fallar 8, es decir, pero es que tú dime un trabajo en esta vida que no tengas un fallo. Pues ¿cuál es la clave? Saber que vas a fallar, pero intentar minimizar los fallos. Es decir, cuanto menos hagamos hoy, mejor. Eso pasa cada día en estos deportivos. Más. Dice Marcos Reyes, ¿cómo va el libro negro de Itu? Y te pregunta si va a haber prólogo de Ponseti o de Jesús Gallego. No. Escritores de fama de la cadena SER. Claro. Ostras, mira, me he ido a comprar un libro porque tenía tiempo, he estado por ahí paseando y digo, pues me voy a comprar un libro. A ver. Y me he comprado uno sobre el estoicismo. Ostras. Cuidado, ¿eh? El estoicismo. El estoicismo, sí. No, sí. Bueno, hay mucha, ya sabes que hay mucha literatura sobre eso. Ahora está de moda el estoicismo, de hecho. Sí. No, lo he comprado, me
me ha resultado curioso, ¿eh? Y nada, yo creo que, no sé, Gallego parece ser que tiene más tirón que en Ponseti, pero ya veremos a ver. Iturralde del estoico. Podría ser el epicúreo, pero no, es el estoico. Que no el Stoichkov, que es distinto. Que es distinto. Mira que ves a la gracia y no la ha hecho. Más de WhatsApps. Hola Iturralde, ¿qué tal? Soy Ignacio. Yo te quería preguntar, porque bueno, el mundo del fútbol es muy bonito, la gente disfruta mucho de él, y cuando piensas en fútbol tú piensas en el delantero, pero nunca te paras a pensar en que también hay un árbitro que gestiona un partido. ¿Dónde crees que está lo bonito de ser árbitro? Es chula. Ostras, eso sí es verdad. Lo bonito de ser árbitro, pues en la responsabilidad que te da esa profesión para intentar que el deporte sea justo. Eso es lo bonito. Es decir, saber que tú contribuyes a que un deporte sea justo. Y lo vuelvo a repetir, el fútbol empezó sin árbitros, pero como no se ponían de acuerdo, pasaron 10 años y como no se ponían de acuerdo los contendientes, dijeron, vamos a preguntar a una persona y lo que decida lo vamos a acatar. No decían ni que acertase, sino que lo que decida esa persona, porque nosotros no nos podemos poner de acuerdo, lo acatamos. Estuvo en la grada y a los 20 años luego ya estuvo dentro del terreno de juego. Y ahora ya te piden que decidas y que aciertes. Es increíble. Y saludamos al oyente que nos ha mandado a través del Metro de Madrid la pregunta. Eso es, y que se te escapa. Y si eres del Madrid, no cojas línea 7. Por cierto, es increíble. Nos falta saber el oyente aquel al que le dijo Iturralde que bajara en la cuarta estación. ¿Dónde acabó? Sí, en Londres. Se está escuchando que... Si nos está escuchando, que nos manda un WhatsApp. La última de WhatsApp. Venga, una más. Hola, Itu. Soy José Agustín. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué cambios harías en el reglamento para mejorar el fútbol actual? Muchas gracias. Venga. Es que yo soy poco, soy poco de cambio. Mira, sí que haría un cambio sobre todo muy importante en categorías inferiores. Venga. Tú si evitas un gol con la mano es roja, arriba no pasa nada porque hay VAR, pero si lo intentas meter con la mano o metes un gol con la mano es amarilla. Es decir, el castigo es muy poco si yo puedo engañar al árbitro en un juvenil y mete un gol con la mano, la que se puede liar. En cambio, si el jugador sabe que si yo intento meter un gol con la mano es roja también. Dice, ostras, si me ve, me expulsa. Ajá. Vale. Yo creo que esa sí que la cambiaría. Me parece interesante. Saluda a tu cámara, que nos despedimos. Bueno, hasta luego. Y otra que cambiaría, jugador que se le amoneste por protestar al árbitro no vuelva a jugar al fútbol hasta que no arbitre 5 partidos. Mira, pues esa también... Para que sepa lo que hay. Para que sepa lo que es una nevera. Gracias, Titu. Un abrazo. Recta final de Ser Deportivos. Termino con el segundo copresentador del programa con Meana, Bruno Alemán. Sigues por ahí, fútbol internacional. Buenas de nuevo. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Está Inglaterra buena con las declaraciones del copropietario del United. Ha liado una muy gorda. Sí, es que son declaraciones muy fuertes. Pasa una cosa con los ricos que normalmente están acostumbrados a decir un poco lo que les dé la gana y cuando dirigen a clubes de fútbol hay que saber que hay socios detrás. Las ha hecho gordas de jugadores del equipo, lo decías antes, jugadores como Casemiro, que son leyendas del fútbol. Pero bueno, también te digo yo que han maquillado un poquito toda esa rajada que se ha pegado Ratcliffe con el anuncio del nuevo estadio, con más de 100.000 asientos, el nuevo Old Trafford, que realmente lo ves en las imágenes como lo están proyectando y realmente tiene buena pinta. ¿Estarán los aficionados de Manchester con el fútbol con una depre? Porque lo del City también estela, los del United van mal. No es un año para el fútbol en Manchester, ¿no? Pues igual del siglo XXI es de los peores años combinados, ¿no? De uno y otro, con eliminaciones como la del City muy tempranas en Europa y con el United ahora mismo peleando más bien por no descender. No va a bajar el United, pero está más cerca de eso que de las plazas europeas, aunque también es cierto que tiene opciones todavía en la Europa League. Es famoso Bruno por cuando salen los sorteos de Champions dar porcentajes en las eliminatorias. Yo hoy voy a ser más bestia. ¿Qué 4 equipos pasan hoy a cuartos de final de la Champions, Bruno? Bueno, tengo dudas en alguna eliminatoria. Claro. Sí que tengo bastante claro que pasa el Bayern y que pasa el Inter. Esas dos las tengo muy claras. Creo también que pasa el Barça. No creo que vaya a sufrir mucho. Y bueno, la última es la que me deja más dudas, que la he dejado con la emoción para el final. Voy a decir que hay prórroga y me mojo. Digo que pasa el PSG. ¿Qué pasa el PSG? ¿En la prórroga o en los penaltis? Pues ya se acierto eso, me compro no, hacemos la primi juntos, o sea, esto es sí, claro. No, a ver, pues te digo que la prórroga va, un 1-3 en la prórroga. Vale, perfecto, pues 1-3 en la prórroga. 2 bajas, Zielinski, Wirtz, hacen daño a sus equipos, aunque es verdad que el Leverkusen tiene muy pocas opciones contra el Bayern de Múnich.
Sí, es verdad también que está lesionado Neuer, que eso le daría alguna opción más al Leverkusen, pero el momento anímico es bajo, críticas a Xabi Alonso en la última semana, lo tiene complicado el Leverkusen, aunque es verdad que un gol pronto, jugando en casa, con el ánimo de la grada en Leverkusen, pues podría darles opciones. Zielinski no es un jugador estructural, pero es verdad que había sido importante en el Inter en las últimas semanas, así que, bueno, más allá de lo de Zielinski, yo creo que el Inter pasa fácil. Vale, de banquillos, el que ha renovado hace nada ha sido Mendilibar en Grecia. Le está yendo muy bien la temporada con Olympiacos, ¿no? Sí, con el equipo vivo todavía, aunque es verdad que lo tiene muy complicado esta semana en la UEFA Europa League. Cayó en Noruega por 3-0 contra el Bodo. Si remontan en la vuelta en el Pireo este jueves sería impresionante. Han acabado primeros en la liga regular. Ahora tienen que jugar el tramo final, ese playoff final de la liga griega, para ver si se proclaman campeones, pero bueno, tiene todavía mucho crédito porque fue el primer entrenador en darle un título europeo a Olympiacos. Y luego Neymar y la palabra lío, que van ligadas íntimamente. Tiene uno nuevo con su lesión en el Santos y la coincidencia con la época del carnaval. Sí, porque es verdad que, bueno, se han publicado esas imágenes en las que sale llorando en la previa del partido, sabiendo que no puede jugar. Es decir, yo no dudo de la lesión, pero tampoco dudo de otras imágenes que son muy claras, que son las de Neymar durante toda la semana bailando en el Sambódromo del carnaval de Brasil. Entonces, pues bueno, si estás lesionado, igual lo mejor para tu imagen, con lo que llevas ya en la mochila, no es estar bailando delante de tantísima gente. Tiene la mochila llena de muchas imágenes así. Y la última, hoy acaba la sanción de 4 años, reducida luego a 18 meses a Pogba. La sanción fue por testosterona altísima, es decir, por dopaje. ¿Qué es de Pogba? ¿Le ves encaje en algún lugar? Yo creo que va a depender un poco de cómo se haya tomado él esta inactividad, ¿no? Si se la ha tomado realmente en serio. Es un futbolista que ya en el último tramo había perdido bastante agilidad. Si hablamos de potencia física y de talento, yo creo que Pogba ha ido siempre sobrado. De motivación y de ganas de triunfar, yo tengo alguna duda más. Así que va a depender de eso, de su resiliencia y de las ganas de triunfar que pueda seguir teniendo Paul Pogba. Pues nada, de las ganas de triunfar dependerá su futuro. Si tenéis ganas de fútbol internacional, tenéis Play Fútbol en todas las plataformas y en la web de la SER, y tenéis Play Basket, que no tiene que ver con el fútbol internacional, pero que tiene que ver con el baloncesto, en las mismas plataformas desde ayer. Que aprovecho y meto la cuña. Gracias, Bruno. Hasta el carrusel. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Nos vamos. Recuerdo que el deporte hoy vuelve a hora rara. A las 6:30 regresamos con el Barça Benfica en Carrusel, con Dani Garrido y todo el equipo. Luego pausa para la información y a las 11:30 tenéis cita con Manu Carreño y todo el equipo en el larguero. Y mañana mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo. Volvemos a las 3 en la previa del Derbi del Mundo en este Ser Deportivos. Buena tarde, hasta mañana, adiós. Cadena SER. La radio.